Gracias por estar aquí, mi nombre es Carlos Ugalde, tengo 28 años de edad, soy maquillador profesional desde hace aproximadamente 8 años y después de un largo tiempo de estar postergando el crear un canal para YouTube y subir pues mi primer video, aquí me tienen, este va a ser el primero de muchos. Decidí hacer este video porque considero que esta nueva película de Disney, Cruella, tiene demasiadas referencias culturales, musicales, de moda, de arte, obviamente de maquillaje, que como buen maquillador es a lo que quiero dedicar este canal, a hablar sobre maquillaje, pero sobre todo hago el video porque pues fueron referencias de cosas que en lo personal me apasionan y que en cuanto vi la película inmediatamente las identifiqué y dije, no, o sea, alguien tiene que hablar sobre estas cosas, ¿no? Creo que hay demasiados canales que hablan como críticos de cine o muchos otros, pues se dieron cuenta de las similitudes de los vestuarios que había con diseñadores pues súper grandes, ¿no? Eh, como por ejemplo John Galliano, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent, Chanel, incluso la misma Vivienne Westwood. Entonces, pues hay quien ya habla sobre eso, pero no sobre maquillaje, entonces creo que es momento de que alguien lo haga y creo que ese voy a ser yo. Como dato curioso, me gustaría empezar hablando sobre la década en la que se lleva a cabo la película y bueno, es cuando Cruella sale por primera ocasión de niña en lo que parece ser la primaria, cuando está en ese colegio, ahí narran que era 1964, es la primera fecha que dan, y después cuando ella ya es adulta, que sale lavándose los dientes con este cabello cobrizo, ella misma menciona 10 años después, así que pues se supondría que sería 1974, que es cuando inicia la trama de la película, ¿no? Y también hay como una parte donde ella dice los fabulosos setentas, que es cuando empieza a trabajar en este rubro de la moda, y pues desde aquí ya es un foquito rojo que nos está anunciando que va a haber pues mucha rebeldía punk, ¿no? Ya que en 1977 es cuando empieza toda esta ola de la subcultura punk. Y hago referencia de esto porque vi varias reseñas y videos donde mencionaban que no sabían exactamente en qué año o en qué década se estaba llevando a cabo la trama de la película, ¿no? Porque había una confusión de que si eran los 60, si eran los 70 o incluso decían que hasta los 80, ¿no? Pero pues no pusieron atención, era pues claramente los 70 y creo que la confusión era por el hecho de que había ciertos vestuarios que correspondían más a los 60 y que también la luz con la que estaba editada pues ciertas escenas hacían parecer o creer que era otra década. Y justamente con ese cabello rojo es con el que quiero empezar a hacer una comparativa del por qué Cruella tiene un look tan punk en esta película. Y aquí podemos observar las similitudes entre el cabello de una de las madres del punk, Nina Hagen, y con el que Emma Thompson inicia a darle vida al personaje de Cruella. Ese cabello como desenfadado, la misma textura. Desde aquí nos empieza a gritar rebeldía. O sea, la verdad es de que el color a mí es lo que en cuanto vi la película, luego me acordé pues, de mi amada Nina. Y bueno amigos, a lo largo del video se van a poder estar dando cuenta de que bauticé a los maquillajes que vamos a analizar con unos nombres. Entonces pues el primero es el antifaz. Cuando Cruella se presenta por primera ocasión ante la sociedad, llega a lo que parece ser una fiesta, una reunión que da la baronesa, que tienen un código de vestimenta blanco con negro y antifaces. Entonces se alcanza a percibir durante la película que los actores, bueno, los actores de relleno, todos traen antifaz, pero unos con unas formas más tradicionales, ¿no? Como estos que llevan resorte o tiritas para sujetarlos, hasta unos más elaborados como el que trae el chico que se parece a Yves Saint Laurent, que son como una especie de lentes con pues esa forma de antifaz, o incluso hasta el que lleva la baronesa, ¿no? Que es el que es en forma de mano, que tiene como una especie de manguito, como un palito, que lo va sosteniendo y lo va colocando sobre la mirada para pues
enmarcar justamente pues la mirada, ¿no? Pero el que lleva Cruella no es un antifaz, es un maquillaje que forma un antifaz, es un maquillaje más teatral y pues bueno, ¿no? Aquí podemos apreciar cómo sí tiene los ojos maquillados, como con una especie de smokey, pero en todo alrededor tiene esas plumas que enmarcan muy bien la mirada y en el centro todos esos cristales negros que forman ese pico que van en unión hacia esas plumas y que en conjunto todo forma ese antifaz, ¿no? Entonces se ve increíble, además de apreciar esa inmaculada piel blanca con esos labios rojos perfectamente simétricos, muy bien delimitado en la parte del arco de Cupido, esos piquitos, que pues sé que a muchas personas no les gustan estas formas, pero sería algo que totalmente en los 80 se hubiera hecho mi queridísima Alaska, a la cual, por cierto, además de llevar tatuada, tiene un tema con el grupo Fangoria, su grupo Fangoria de la actualidad, de Cruella. Escuchen, la canción está súper chida. Número 2, Siuxi. Cuando Cruella deja de utilizar esa peluca cobriza y empieza a dejarse su cabello blanco con negro, tiene un maquillaje muy del día a día, y aquí hago la comparativa con la reina de reinas, Siouxsie Sioux, vocalista de una de mis bandas favoritas, Siouxsie and the Banshees, y podemos observar la similitud entre la forma de ese difuminado en los ojos, que es una especie de smokey eye, delineado gráfico, que por lo general siempre tiene ese pequeño difuminado en la parte interna de los ojos, como con una forma triangular, que casi siempre une las cejas con los lagrimales. Y las cejas en este tipo de maquillaje trad goth siempre son muy rectas, muy marcadas, que hacen que en conjunto la mirada se enmarque como si fuera una misma pieza. Además de que considero que no hay una cosa más trad goth que un buen labial rojo o un buen labio rojo, es algo muy tradicional de entre los maquillajes góticos. Y pues también sumarle esta parte del cabello, ¿no? Esta especie de bola circular de cabello de Siuxsie, pues es muy similar a lo que trae en toda la película Cruella. Número 3, el look victoriano. Cuando Cruella se presenta por tercera ocasión ante la baronesa, llega en un camión de la basura con un vestido con metros y metros y metros de tela, y pues esto no es más que una reminiscencia de dos de mis grandes ídolos, ¿no? Por una parte el vestido de John Galliano para Dior, y por otra parte la ejecución del maquillaje, la ejecución y la coordinación del maquillaje de Pat McGrath, que si no me equivoco esto es de otoño-invierno del 2011. Y pues Pat McGrath es una maquilladora legendaria inglesa que siempre ha simpatizado con el movimiento punk en cuanto a sus conceptos. Ha tenido varios trabajos que pues se ve claramente que tienen este tipo de inspiración. Y bueno, en este look ya hay demasiadas referencias, ¿no? Aquí ella va muy de Luis XV, muy de María Antonieta. Me recuerda muchísimo a María Antonieta por el tipo de peinado y el tipo de vestuario y esa psicología de color que pues da a entender como infantileza o no sé, inocencia por el tipo de color, ¿no? Como fríos suaves, como fríos pasteles, no sé. Y pues bueno, en cuanto al maquillaje, todos esos cristales que salen desde los párpados y que se van hacia las sienes y que se van un poco hacia las mejillas, y luego esa piel súper, súper mate, con las mejillas muy bien chapeteadas de ese rubor rosa y luego los labios muy bien curveados y cortados en las orillas, en los extremos externos, dándole como un efecto más como de labios de muñeca, y es en el único look que ella trae un efecto más glossy, ¿no? Como más húmedo, no sé, o sea, este es de los que más me gustó, o sea, es totalmente una muñequita en este look. Número 4, los 20 más camp. En este también va a ser, pues, una reminiscencia, otro claro ejemplo de una de mis pasarelas favoritas de John Galliano, fue la de Otoño-Invierno 2007, y nuevamente la ejecución del maquillaje, la ejecución y la coordinación del maquillaje por Pat McGrath, que además me lo he recreado hasta el cansancio porque de verdad que me encanta este look, tanto así que en una de las fotos que subí a Instagram
Pat McGrath me comentó 3 corazones y fui muy feliz. La verdad, ese día me emocioné muchísimo, por si quieren ir a verlo. Es de mis primeras fotos que tengo, como la cuarta, quinta, es de un ojo. Se los voy a dejar por aquí para que la busquen. Este look está inspirado claramente en los 20s, pero antes de comparar los looks de maquillaje que les quiero mostrar, tenemos que saber que para crear al personaje de Cruella de 1950 se inspiraron en una actriz llamada Tallulah Bankhead, que estaba en el pináculo de su carrera en los 20s, lo cual me parece bastante lógico porque estas dos referencias, ¿no? Tanto la pasarela de Galeano como este maquillaje y esta actriz, pues tienen referencias de los 20, ¿no? Entonces aquí está la comparativa, la piel pálida, polvosa, con los ojos súper oscuros, que iban de tonos ciruelas hacia morados o azules súper oscuros, pero con acabado mate. Y en contraste, de tonos dorados y plateados con acabados metalizados. Como incluso había algunos que tenían como una especie de lágrimas. En cuanto a los labios, pues eran unos labios súper oscuros, pero con acabado lustre, ¿no? Se ven un poco más humectados. Y aquí el rubor siempre se une con las sombras, como si fuese un degradado que parte de los ojos hacia las mejillas. Las cejas súper delgadas como en los maravillosos 20, pero con más fluidez, ¿no? Con poca preocupación y una, no sé, como una representación más como si fuera una obra de arte en conjunto, como con este tipo de técnicas más abstractas y no tanto como un maquillaje social ni como un maquillaje editorial. Simplemente fantástico, además de que esta modelo me encanta, Sasha Pivovarova. Me parece una obra de arte, este maquillaje me parece una obra de arte, además de que el look que trae Cruella con ese peinado de la coronita y esta como especie de saco militar, pero con todas esas aplicaciones, pues obviamente es super cam, ¿no? No sé, es de mis looks favoritos desde que lo vi, me enamoré. Número 5 y mi favorito, The Future. Este maquillaje está inspirado en la tipografía de la portada del disco Nevermind the Bollocks de los Sex Pistols, otra de mis bandas favoritas, pero a su vez en esa playera setentera diseñada por Vivienne Westwood, que trae la fotografía de la reina Isabel con el letrero God Save the Queen, Dios salve a la reina, y pues me parece un total acierto, ¿no? Además de que esta diseñadora es una de las pioneras del movimiento punk y este maquillaje se ve que está hecho con stencil, una vez más esos labios rojos, pero ahora con un fondo de glitters y encima pedrería del mismo color, o sea, simplemente fantástico. También podemos observar si nos regresamos un poquito el video que la tipografía de la película de María Antonieta es muy similar también al logo de los Sex Pistols, sobre todo en este disco Nevermind the Bollocks, es muy igual, además de que ya les había dicho, ese soundtrack es muy punk y también es una joya de película, si no la han visto, véanla. En cuanto a los maquillajes de la pasarela que Cruella presenta en esa fuente enfrente de la casa de la baronesa, también tienen una onda muy post-punk y debo confesar que ya había visto algo muy similar. En el 2013 el Met Gala tuvo una temática que se llamó Punk Chaos to Couture. En ese Met Gala, Pat McGrath coordinó el maquillaje de 50 modelos de lo que sería una especie de performance donde los modelos estaban pues disfrazados de punks con looks icónicos de este movimiento y hay un video donde Pat McGrath explica que se inspiró en Siouxsie y en So Catwoman, quienes fueron en los inicios de los Sex Pistols pues parte de sus seguidoras, ¿no? Por no decir groupies, pero sí era como un grupo de adolescentes que los seguían a todas partes donde ellos tocaran y pues tanto Siouxsie como So Catwoman eran seguidoras pues de los Sex Pistols. Y digo a manera de performance porque todos los modelos estaban en la entrada como una especie de adorno de host en unas escaleras con unas banderas de Inglaterra y pues cuando iban llegando todas las celebridades, todos estos artistas invitados, pues ellos estaban ahí pues haciendo representación al nombre de esa temática que tuvo el Met Gala.
En cuanto a la colaboración de MAC Cosmetics con Disney para esta película de Cruella, me hubiera gustado que la paleta de sombras trajera una sombra verde en lugar de la azul que trae. Considero que la sombra verde va más acuerdo a lo que ha sido el personaje de Cruella. Por ejemplo, en la película de los 50 de caricatura, Cruella trae sombra verde en los párpados y el humo de su cigarro es también color verde, lo cual nos anuncia toxicidad en los villanos. En cuanto a los demás productos de la colección, tengo que decir que lo único que me gustó fue la brocha, esta parte de que viene así el pelito como Cruella, blanco y negro. Y todo lo demás se me hace cosas, o sea, en cuanto a los demás productos, se me hacen que ya había cosas así en MAC, ¿no? O sea, ya había labial rojo, ya había labial tinto, ya había iluminador, o sea, no se me hace algo totalmente innovador. Y algo que sí les tengo que reconocer siempre es que los nombres con los cuales bautizan a los productos de MAC, pues siempre son nombres súper divertidos, ¿no? Como por ejemplo en esta colección sacaron un labial llamado Glamarchy, que es un juego de palabras entre glamour y anarquismo, y hay otro que se llama Sweet Ambitious, que es como, pues no sé, siento que ese es como tributo a Sid Vicious. Y antes de ver la película, yo vi 3 videos de algunos maquillistas y beauty bloggers a los cuales MAC, pues, les manda, su paquete, ¿no? Para que los promocionen, y me llevé una gran decepción al saber que ninguno de los 3 había visto la película, y la verdad es de que solamente un maquillaje de estas reseñas me gustó, pero considero que con un boom como lo es esta película y como lo es esta marca, hubiera sido una buena opción ver la película para tener más que decir o más referencias sobre los maquillajes y en qué estaba inspirado y todo esto que les acabo de explicar para hacer un mejor trabajo, ¿no? Entonces, pues qué lástima, pero eh, sí hubiera estado bien. O sea, no he visto ningún maquillaje que diga, wow, se inspiró tanto. O sea, que haya una conexión entre la colección de maquillaje, el maquillaje de la película y una ejecución. Por último, quiero mencionar que todo el soundtrack es un orgasmo auditivo. Todas las veces que Cruella se le presentó a la baronesa, el soundtrack era de bandas de punk como Susie 4, Blondie, The Clash, Iggy Pop and the Stokes, y que la ejecución del maquillaje y el cabello para este personaje lo realizó Nadia Stacy a la par de un chico que se llama Titus Groan, no sé si esté bien pronunciado, pero fue la información que encontré, y pues ellos tienen pocos seguidores en Instagram, pero seguramente después de esta película les van a pasar cosas mágicas porque de verdad se sacaron un 10 en todo lo que hicieron. Por mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado este análisis, espero haberles ampliado también la expectativa y déjenme en los comentarios cuál fue su look favorito de la película o cuál fue la comparativa que más les gustó y pues no sé, regálenme su like, suscríbanse al canal, píquenle a la campanita y todas esas cosas para que se enteren del próximo video que voy a subir porque pues aquí hay muchos temas de los cuales vamos a estar hablando y si gustan seguirme en mis redes sociales, me encuentran tanto en TikTok como en Instagram como Carlos-Ugalde-Makeup y los espero por allá. Bye.